Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo calcular las raíces de un polinomio. Antes de eso vamos a ver una pequeña introducción. Entonces vamos a considerar el polinomio p de x es igual a x a la 3 menos 3x cuadrado menos 6x más 8. Entonces vamos a ver cuál sería el valor numérico de ese polinomio cuando la variable vale 1, menos 1, 2 y menos 2. Si vemos a continuación, entonces tenemos todas las sustituciones que hicimos y nos podemos dar cuenta que cuando sustituimos 1 en el polinomio y cuando sustituimos menos 2 en el polinomio, sus resultados dan 0 en ambos, ¿sí? Entonces, mientras sustituimos menos 1 y 2, los resultados son distintos de 0. Con esto decimos que x igual a 1 y x igual a menos 2 son raíces o ceros del polinomio, porque al sustituir ese valor en el polinomio, su resultado da 0. Entonces vamos a ver la definición siguiente. Un número A, esa acuérdense que representa cualquier número, se dice que es una raíz de el polinomio p de x, que este polinomio también puede ser cualquiera, si el valor numérico de ese polinomio, cuando yo tomo x igual a este número, es 0. Es decir, a es una raíz de p de x si y solo si al sustituir en el polinomio ese valor de a, el resultado es 0. Entonces tenemos que estudiar las raíces de un polinomio, pero vamos a ver dos casos por separado. El primer caso sería cuando sean raíces enteras y el otro caso sería cuando sean raíces fraccionarias. En el caso de que sean raíces enteras, entonces un polinomio va a admitir o va a tener raíces enteras si esas raíces son divisores del término independiente. Acuérdense que el término independiente es el número que no tiene la variable en mi polinomio, ¿ok? Entonces, en este caso del ejemplo que vamos a ver, nuestro término independiente sería el menos 2. Entonces, las raíces enteras que yo vaya a hallar para el polinomio tienen que ser divisores de ese menos 2. Cuando hablamos de raíces enteras son números enteros. Acuérdense que los números enteros pueden ser positivos o negativos, no decimales, no fracciones. Entonces me dicen que para este polinomio que yo tengo aquí, que le necesito o quiero hallarle las raíces enteras, las posibles raíces van a ser los divisores del término independiente, que en este caso es menos 2. Esos divisores los tengo que tomar positivos y negativos. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los divisores? Porque dividen exactamente al menos 2. Entonces, 2 menos 2 entre 1 es menos 2. Y menos 2 entre 2 es menos 1. Entonces, yo puedo tomar el 1 y el 2, tanto positivo como negativo, para saber cuáles son esas raíces enteras. Es importante que cuando nosotros estamos trabajando con un polinomio nos demos cuenta del grado de ese polinomio. En este caso, el grado es 3. Entonces, la cantidad de raíces o soluciones o ceros que yo voy a tener de ese polinomio tienen que ser 3. Si el grado de mi polinomio es 4, yo tengo que tener 4 raíces, no pueden ser más de eso. Entonces tratemos de comprobar si alguno de estos 4 números son esos valores que me verifican que sean raíces enteras. ¿Por qué digo 4? Porque yo tengo que tomar uno positivo y uno negativo, ya ahí son 2. Y también tengo que tomar 2 en positivo y 2 en negativo, ya ahí son otros 2. Entonces vamos a utilizar la regla de Ruffini para hallar estos valores de la siguiente manera. Nosotros tomamos nuestros coeficientes del polinomio, solamente los coeficientes. En Ruffini no vamos a trabajar con variables. Y de este lado, entonces colocamos esos números que yo quiero comprobar si son raíces. En este caso estamos probando con el 1.
Este primer número lo coloco aquí debajo igual y en diagonal vamos a multiplicar 2 por 1, 2. En vertical sumamos o restamos dependiendo de los signos. Si son signos iguales sumamos, si son signos diferentes restamos. Y por eso es que nos van quedando estas operaciones. 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1, menos 5 más 1, menos 4, menos 4 por 1, menos 4, menos 2, menos 4, menos 6. Como este resultado de aquí nos da distinto de 0, tenemos que decir que 1 no es una raíz del polinomio. En caso contrario pasa con el menos 1. Si yo hago el mismo procedimiento, coloco los coeficientes de mi polinomio acá y el menos 1, que es el que quiero comprobar que es una raíz aquí, y hago mis operaciones, el último resultado que yo voy a obtener es 0. Este último resultado recuerden que sería el resto de la división. Entonces, como este último resultado es 0, yo puedo decir que efectivamente menos 1 es una raíz del polinomio. Lo mismo voy a hacer con 2 y lo mismo voy a hacer con menos 2. Fíjense que en el caso para 2, el resultado, el resto es 0. Entonces yo puedo decir que 2 es una raíz del polinomio. Mientras que con menos 2, el resto es menos 12. Entonces como menos 12 es distinto de 0, menos 2 no es una raíz del polinomio. De esta manera hemos obtenido dos raíces enteras para el polinomio p de x, que son menos 1 y 2. Ahora, si nos acordamos, este polinomio era de grado 3, pero solo obtuvimos, en este caso, dos raíces. ¿Por qué pasa esto? Porque el enunciado del ejercicio me decía raíces enteras. Entonces, de las 3 raíces que yo tengo que calcular, solamente 2 son enteras. Hay una tercera que no sería un número entero, que ya tendríamos que ver qué forma tiene, pero eso forma parte de otro ejercicio. Entonces, en otro ejercicio vamos a ver qué pasaría si tengo que hallar todas las raíces.